oyentes de Radio Sefará? Tenemos el gusto de estar con Miguel B. Núñez, que es el guionista y el dibujante del cómic sobre la vida de Ibn Gabirol, que se presenta en este milenio del nacimiento del filósofo y poeta. ¿Qué tal, Miguel? Muy bien, muy bien. ¿Desde dónde nos atiendes? ¿En qué lugar de España vives? Pues vivo en un pueblecito en la Sierra de Madrid, en Alpedrete. Ajá. No, hacía esta pregunta porque es un milenario que reivindica mucho los malagueños, donde nació Ibn Gabirol, pero tú que has guionizado este cómic, has visto que incluso para esa época, para el principio del siglo XI, era una persona que se tuvo que mover por toda la geografía española, ¿no? Sí, la verdad es que cuando llevaba la información y tal, era como tenías que ir, o sea, de un sitio a otro, era Córdoba, sus padres, luego él nace en Málaga, luego se van otra vez a Zaragoza, luego vuelve, luego a Granada. Al final era un no parar, sí, sí, que para la época debía ser bastante, Sí. bastante movidito. Sí. Sí, y aparte para una vida muy corta en años. Sí. Eh, Cuéntanos cómo llegan a ti para proponerte esta aventura. Bueno, pues llegan a mí la Asociación Gabirol y un poco a través de una persona que yo conozco que trabaja con ellos y que ya sabía que yo había trabajado, que yo hago cómics y que había trabajado con encargos que tenían que ver con cómics didácticos, digamos. Ujú. En este caso, me imagino que había un desafío añadido y es que al tratarse un personaje tan antiguo, pues no tenemos retratos fehacientes. De hecho, Claro. hay una forma de retratarlo basándose en una estatua que me imagino que se la habrá tenido que imaginar el artista. Claro, sí. La estatua fue como lo primero, la verdad. Porque además me gustó mucho el estilo de la estatua. Y luego lo poco dibujo que hay, que si buscas en internet, pues hay un dibujo que es básicamente parecido a la estatua, sobre todo el rostro. Y, y lo que sí utilicé fue pues que el tipo de pinturas de la época, de las pinturas románicas, ese tipo de personajes que son un poco estáticos, que se mueven un poco las manos y un poco la cara, pero realmente los personajes están bastante quietos, que no hay mucha presencia del fondo, que es todos los personajes. Entonces una mezcla un poco, y porque además tanto la estatua como las pinturas románicas tienen un punto, en mi opinión, un poco cómic, ¿sabes? Porque son bastante sintéticas. Ujú, La estatua me resultó como muy sintética y me gustó muchísimo. Me gusta mucho, ¿no? Sí, sí. ujú. Y entonces el personaje lo basé un poco en eso. Bueno, Y que coincidía un poco sí, con mi estilo, vamos, que también es como muy, muy sintético. Entonces, digo que el arte yo, medieval tiene ese punto también muy sí, didáctico porque la gente era sí, analfabeta y también en sí, el sí, mundo cristiano pues tenían que contarle qué pasaba con los santos de forma sí, gráfica y sí. muy sencilla, ¿no? Y muy Sí, además hacían escenas, entonces no dejan de ser viñetas. Había a lo mejor un tipo de composición que alrededor hay varias escenas diferentes y una escena central, y entonces no deja de ser un poco cómic. Ujú. Tú cuentas justamente que ya tenías experiencia en hacer encargos educativos. Sí, ¿Tú has visto la evolución o la acogida que tienen este tipo de iniciativas en el entorno de los jóvenes y los estudiantes? ¿Cuál es en general? No digo de este proyecto en sí. particular porque todavía no ha llegado, creo, a las escuelas, pero ¿cómo se recibe esto? Yo creo que en general es positivo porque de primeras tener que enfrentarte a algo histórico siempre causa rechazos si tienes cierta edad, si eres muy joven y tal, entre niños y adolescentes. Pero cuando ven un cómic, aunque tampoco es que a veces yo he dado charlas en colegios donde con adolescentes que muchos de ellos no habían cogido un cómic ni habían visto un cómic. O sea, es que realmente eran las profesoras o los profesores los que les estaban obligando un poco a, por favor, leer un cómic. Ya os cuesta los libros, pues por lo menos un cómic es menos lectura, digamos.
Y yo creo que por ahí, en general, es positivo, porque es una entrada muy visual, porque es algo muy visual. Es como si les dijeras que van a ver una serie de, ahora que hay tantas series y tal, pues una serie histórica. Entonces yo creo que es por ahí es mucho más fácil pillarles un poco. Ujú. Aunque esta generación, claro, tú lo estabas contando y estaba diciendo, la gente que tenemos unos cuantos años más, pues el cómic era todo un descubrimiento y una forma incluso Claro. de rebelión contra la cultura más tradicional. Pero claro, ahora para los chicos lo que no vean en TikTok o en alguna de esas redes Sí, no habría que hacer un existe. cómic en TikTok. Sí, 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 bueno, habría. igual tendríamos que inventar el baile de Iben Gavirol Sí, para... sí, 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 sí. Para hacerlo viral. Es muy complicado porque cada generación tiene sus medios y es verdad que, bueno, el cómic se mantiene. Yo hago muchísimo cómic infantil, por ejemplo, un poco para más pequeños y curiosamente en la Feria del Libro, lo que sea de aquí de Madrid, hay mucha afluencia y les gusta mucho y se recibe muy bien. Se recibe muy bien y se publica mucho además. O sea, entonces yo creo que sí es un formato que sí es un formato que todavía es vigente. Sí, Ujú. o por lo menos, además en este tipo de cómic que es muy cortito y es una introducción al personaje. Entonces es como si haces varios diferentes cómics que son una introducción a un personaje histórico, realmente no les cuesta tanto, lo van a leer muy rápidamente, lo van a ver muy rápidamente y van a tener una noción, que yo creo que es de lo que se trata, que es tener una noción de que existió esta persona, fue muy influyente y dónde estaba, en qué siglo estaba y qué época más o menos, que yo creo que es el tipo de información que a veces también hay que darles, que es que se sitúen para que no se hagan líos de en qué épocas, ¿sabes? Con qué épocas estás tratando, con qué personajes de distintos tiempos. Claro. Me imagino que es todo un desafío también que los textos acompañen un poco al ritmo de las imágenes o viceversa, porque estamos hablando de una, en el caso de la biografía de Ibn Gabirol, por ejemplo, es una biografía bastante dura, una época ingrata, lo que tuvo que pasar no fue demasiado alegre, no tiene anécdotas divertidas que contar. No, no, Así no, que no parece que se lo pasara muy bien. entonces, eso cómo se suple la ilustración de alguna manera tiene que ocupar ese sitio, ¿no? Claro, yo creo que la cuestión es, claro, puedes hacer puedes mostrar muchas perspectivas, digamos, de la historia. O sea, puedes hacer una perspectiva bastante más realista gráficamente y oscura, porque realmente pasaron cosas oscuras y cosas un poco siniestras para leerlas desde la juventud de ahora, ¿no? Pero yo creo que el cómic, en este caso, yo creo que la idea didáctica también es que sea visualmente más positivo, más, más colorista y más llamativo y, y, y entonces que no resulte demasiado serio. Ujú. Serio, no porque lo que cuentes no sea serio, sino porque pueda ser demasiado para que tenga la función que tiene de didáctica, vamos, de educativa. Ujú. Me contabas antes de empezar a grabar que tú ibas diseñando algunos esbozos que luego mandabas a la Federación de Comunidades Judías de España y de allí recibías un feedback que no era automático, que te decían cosas que había que cambiar o que preferían en algún sitio supuestamente poner el acento y en otro Claro, relajarlo más, ¿no? claro, porque realmente eso es lo que pasa, que cuando te enfrentas a un tipo de trabajo así, también puedes hacerlo desde tantas visiones que, que eso depende de quién te esté encargando y qué quieres realmente enseñar. O sea, hay muchas cosas, aunque no haya tantísima información visual o tantísima información a lo mejor, pero cada persona lo puede hacer de una manera. Yo estoy muy acostumbrado a un tipo de narración y, y siempre tienes que centrarte en la parte didáctica. En este caso, por ejemplo, pues básicamente yo lo que hice fue tomar una perspectiva como en primera persona el propio Gavirol hablando de sí mismo.
Eso, excepto la última página, pues es el propio Gabriel contando su vida. Porque a mí eso como que me hace más fácil narrar la historia. O sea, y luego pues lo que me solían hacer, pues lo que me han ido haciendo es pues pasando textos que a lo mejor podían aclarar más ciertas viñetas y aclarar más ciertas situaciones que yo iba dibujando o que había dibujado. Y recalcando que hiciéramos hincapié en la filosofía que tenía Gabirol y en la influencia que ha tenido, en el legado que ha tenido después. Entonces eso lo íbamos ajustando. Sí, ya. Los textos, por ejemplo, hay muchas viñetas que son básicamente, pues hemos utilizado los pensamientos, el tipo de pensamiento y filosofía de Gabirol para que sean viñetas donde él está hablando de esa filosofía delante de gente, de público, que es básicamente lo que hacían. Claro, con lo cual entiendo que también no solamente te has documentado sobre la historia del personaje, sino que algún texto, algún fragmento, alguna poesía igual también la has... Sí. Sí, claro, o sea, me han enviado información de todo tipo y luego yo he buscado y también este tipo de informaciones. Entonces mezclamos mucho en el cómic, hay muchas frases de él que además son muy buenas, o sea, es que realmente él tiene mucha amiga. Y entonces con eso es con lo que hemos compuesto un poco el puzzle así de... Sí. Bueno, ¿tienes idea de cómo va a seguir la vida de este cómic? ¿Cuándo se va a utilizar en las aulas? No lo sé exactamente, no me lo han todavía dicho, no sé exactamente a partir de cuándo va a empezar así. Yo sé que, o sea, se ha hecho la exposición y la exposición está basada en el cómic y es una reproducción de todo el cómic. Yo me han mandado un vídeo y ha quedado muy chulo porque no he podido estar con todas estas cosas del COVID, pues no es que te puedas mover mucho y menos aún de ciudad en ciudad. Y la exposición yo creo que es como la introducción, un poco el primer pie. Y luego pues habrá que pasar a los colegios y tal. O sea, sí. ¿Pero ya se ha impreso o solamente...? Sí. Sí, yo lo tengo ya. Aquí me han mandado unas copias y tal, o sea que eso ya está, pero no sé si ya a partir de cuándo se va a empezar a mover, porque ya está completamente hecho. O sea, el cómic existe, digamos. El cómic existe y también yo, por ejemplo, lo he visto en versión electrónica y se puede leer y disfrutar también. Claro. Los que ahora con este problema que mencionabas, también es más difícil hacerse con un ejemplar en papel, fuera de Málaga, que es donde se va a poner en marcha esta campaña, ¿no? Bueno, Miguel, no sé si quieres agregarnos algo más, algo que haya marcado la diferencia entre este proyecto y otros que has tenido, alguna cosa. A mí sobre todo, que yo he hecho otras cosas educativas, pero nunca fijadas en un personaje histórico, y además un personaje histórico filosófico, o sea, y con una filosofía muy moderna, que eso a mí me ha gustado mucho, con su insistencia de que había el autoconocimiento y su tipo de mística me ha gustado mucho, y luego la influencia que tuvo, y eso me ha interesado mucho. Pero yo creo que sobre todo lo más interesante del personaje es eso, que es un tipo de filosofía muy moderna y muy actual y muy reivindicable. Bueno, justamente para eso nos ha coincidido que justo se cumplen 1000 años de su nacimiento. Es una oportunidad de oro para reivindicarlo, porque como tú seguramente habrás visto en tu investigación, hasta hace 150 años pues había pasado muy desapercibido. En realidad era una especie de bipolar, porque la Iglesia cristiana pensaba que era uno de los padres de la Iglesia cristiana española, a viceversa. Claro, es lo interesante del personaje, sí. O sea que sus pensamientos eran igual de válidos para una persona religiosa cristiana que para una persona religiosa judía. Es decir, y incluso yo diría para un pagano, porque es un pensamiento de la filosofía clásica griega, ¿no? Así que... pues seguiremos reivindicando que la gente se acerque a la figura de Ibn Gabirol, porque por encima de que fue un gran judío, fue un gran español desconocido para la mayoría.
Sí, muy desconocido y además, de paso, siempre, yo creo que siempre es bueno animar un poco a que la gente joven se interese por la filosofía. Siempre no va a ser todo TikTok o YouTuber. Bueno, hasta que haya una red social de filósofos, que sería Claro, muy sí, sí. interesante ver cómo será. Sí, Bueno, sí, o YouTubers jóvenes que hablen de filosofía, siempre hay un momento, sí, sí, siempre sí. pasará algo. Bueno, se puede decir que Sócrates fue un influencer de su Bueno, época. influencers, sí, sí, claro. Bueno, Exacto. y Gabirol, en la parte final del cómic, pues habla de realmente lo influencer que fue, porque claro, era como luego Tomás de Aquino, Hegel, Spinoza, o sea, al final todo el mundo tomó ideas suyas, o sea que es un influencer, sí, sí. Sí, sí. Solo que a una velocidad distinta de lo que hoy se Sí, entiende como tal. sí, bueno, unos 200 o cuantos siglos, 300 años después. claro, unos cuantos siglos no pasa nada, eran otros tiempos. Bueno, Miguel Benúñez, muchas gracias por habernos Nada, gracias a atendido. ti. Muchas gracias con tus futuros proyectos. Espero que este sirva de hito para que otras personas se Sí, fijen en tu trabajo y para nosotros será importante que la calidad de tu trabajo trascienda para dar a conocer la figura de Ibn Gabirol. Muchas pues muchísimas gracias. gracias. Gracias.